Lo amaba más que a mí misma, más que a la propia vida, si es que eso es posible. Rafael era la personificación de todo lo que siempre soñé en una pareja, alto, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente, ojos que parecían guardar las estrellas y una inteligencia que me desafiaba en cada conversación. Él era el puerto seguro que nunca supe que necesitaba, la risa fácil en los días grises, el abrazo apretado que ahuyentaba cualquier miedo. Nuestro matrimonio, de apenas un año, parecía sacado de un cuento de hadas moderno, con la casa de nuestros sueños, planes para el futuro y una pasión que, juraba, jamás se extinguiría. Éramos la envidia de todos nuestros amigos, la pareja perfecta, la prueba viviente de que el amor verdadero existía y podía, sí, ser encontrado. Me sentía la mujer más afortunada del universo, flotando en una burbuja de felicidad que parecía inquebrantable, eterna, pero las burbujas, por muy bellas que sean, son frágiles. Y la mía comenzó a mostrar sus primeras grietas una noche de martes, aparentemente común. Rafael había salido para lo que él llamó cena de negocios urgente, algo que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. Yo, acostumbrada a su rutina impredecible de arquitecto renombrado, no le di mucha importancia. Preparé un té, tomé un libro y me acurruqué en el sofá, esperando su regreso. Las horas se arrastraban, y el silencio de la casa, antes reconfortante, comenzó a pesar. A medianoche, un escalofrío recorrió mi espalda. No era miedo, sino una sensación extraña, un presentimiento que susurraba en el fondo de mi mente. Él nunca tardaba tanto, ni siquiera en sus cenas más importantes. Intenté llamarlo, pero su celular estaba apagado. Una punzada de preocupación, pequeña e incómoda, comenzó a instalarse. A las 2 de la mañana, la puerta chirrió. Rafael entró, pálido, con el cabello despeinado y una mancha oscura en la camisa blanca que intentó disimular con la mano. Sus ojos, generalmente tan vibrantes, estaban opacos, casi vacíos. Me dio un beso rápido en la frente, un gesto mecánico, y murmuró algo sobre el cansancio antes de encerrarse en el baño. El olor a alcohol era sutil, pero presente, mezclado con un olor metálico que no pude identificar. Lo escuché encender la ducha, y el sonido del agua cayendo parecía lavar no solo su cuerpo, sino también la transparencia que siempre había existido entre nosotros. Esa noche, la burbuja de perfección se rompió un poco más. Y un hilo de duda, fino como una telaraña, comenzó a tejerse en mi corazón en los días que siguieron. La mancha en la camisa fue olvidada, el olor a alcohol desapareció. Pero la sensación de que algo andaba mal permaneció. Rafael estaba más distante, más pensativo. Sus ojos, antes abiertos y acogedores, ahora evitaban mi mirada con frecuencia. Pasaba horas en la oficina, alegando exceso de trabajo, pero yo lo escuchaba en conversaciones telefónicas susurradas, con un tono de voz que nunca antes había escuchado, grave, tenso, casi irreconocible. Las excusas para sus ausencias se volvieron más elaboradas, y la espontaneidad que tanto amaba en él fue reemplazada por una rigidez calculada. Intentaba convencerme de que era solo estrés, la presión del trabajo. Pero la verdad es que mi instinto gritaba que había algo mucho más profundo y sombrío detrás de esa fachada perfecta. Si te sientes intrigado por esta historia y quieres desvelar los misterios conmigo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Tu compañía es muy importante para mí en este momento de incertidumbre. Cada día, la distancia entre nosotros crecía, y me veía atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta. Lo observaba mientras dormía, intentando encontrar al hombre que conocía, al Rafael que me prometió el mundo. Pero todo lo que veía era un extraño, un enigma envuelto en sábanas de seda, y con cada respiración suya. El secreto parecía profundizarse, convirtiéndose en una sombra densa que amenazaba con engullir la luz de nuestro amor. Necesitaba saber. Tenía que saber. Pero la verdad, descubriría, era mucho más aterradora que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Mi búsqueda de la verdad comenzó de forma casi imperceptible. Con pequeños gestos, miradas furtivas, como si estuviera intentando armar un rompecabezas sin tener todas las piezas. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. El celular de Rafael, antes siempre a la vista, ahora estaba constantemente con él, incluso en el baño. Los mensajes que llegaban eran leídos rápidamente y borrados, y él siempre parecía tenso al recibirlos. Una vez,
mientras él dormía profundamente, la curiosidad me venció. Tomé su celular, el corazón latiéndome fuerte en el pecho, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. Pero la pantalla estaba bloqueada con una contraseña que yo no conocía. Una barrera invisible, pero sólida, se alzaba entre nosotros, y cada día se hacía más alta. Recuerdo una tarde en que llegó a casa con un profundo arañazo en el brazo. Le pregunté qué había pasado, y él, con una sonrisa forzada, dijo que se había tropezado con un arbusto durante una carrera matutina. Pero el arañazo parecía demasiado profundo para un arbusto, y había un brillo extraño en sus ojos, una inquietud que no podía ocultar. Evitó mi mirada mientras yo limpiaba la herida, y sentí la tensión en su cuerpo, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Pequeños incidentes como este se acumulaban, formando un patrón perturbador. Empezó a tener pesadillas, despertándose sudoroso y jadeante, pero siempre se negaba a hablar de ellas, diciendo que eran solo el estrés del trabajo. Quería creer, pero la voz de la razón en mi mente se hacía cada vez más fuerte, insistiendo en que algo estaba fundamentalmente mal. Nuestras conversaciones, antes tan fluidas y llenas de risas, se volvieron superficiales, repletas de silencios incómodos. Intentaba sacar temas sobre su trabajo, sobre nuestros planes, pero él respondía con monosílabos o cambiaba de tema abruptamente. Aquel hombre que yo conocía, que compartía cada pensamiento y cada sueño conmigo, parecía haber desaparecido, reemplazado por una versión sombría y enigmática. La soledad comenzó a corroerme, incluso estando a su lado. Me sentía como una detective en mi propia vida, buscando pistas, intentando descifrar los enigmas en que se había convertido mi marido. La casa, antes un refugio de amor, ahora parecía un escenario donde se desarrollaba un drama silencioso, y yo era la única espectadora, y también la protagonista, sin saber mi papel. Una noche, mientras Rafael estaba en la ducha, escuché un ruido que venía de su oficina. Él siempre cerraba la puerta con llave cuando salía, pero ese día, por alguna razón, la dejó entreabierta. La curiosidad, mezclada con una dosis creciente de desesperación, me impulsó. Entré en la oficina, el corazón latiéndome como un tambor. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la calle que entraba por la ventana. Mis ojos recorrieron el ambiente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una respuesta. Fue entonces cuando lo vi. Encima de la mesa, medio escondido bajo algunos papeles, había un pequeño cuaderno de tapa de cuero. No era uno de sus cuadernos de proyectos, que yo conocía bien. Este era diferente, más antiguo, con un cierre de metal oxidado. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. El cierre estaba abierto. Respiré hondo, sintiendo el olor a papel viejo y algo más, algo metálico y terroso, que me causó un escalofrío. Abrí el cuaderno, y lo primero que vi no fueron palabras, sino dibujos. Bocetos detallados de lugares que nunca había visto, rostros desconocidos y símbolos extraños que parecían pertenecer a alguna sociedad secreta. Las páginas siguientes estaban llenas de una caligrafía menuda y apresurada, en un idioma que no reconocía. No era inglés, ni español, ni francés. Era algo más antiguo, más gutural, con caracteres que parecían bailar en la página. Una sensación de pavor comenzó a instalarse en mi pecho. Aquello no era trabajo. Aquello no era estrés. Aquello era un secreto, y un secreto muy, muy profundo. Cerré el cuaderno abruptamente cuando escuché que la ducha se apagaba. Lo puse de nuevo en su lugar, intentando que todo pareciera intacto. Salí de la oficina, el cuerpo tembloroso, la mente en un torbellino. ¿Qué era aquello? ¿Qué tipo de vida estaba viviendo Rafael que yo desconocía por completo? La imagen de los símbolos extraños y la caligrafía indescifrable se fijó en mi mente. Y supe que no podía ignorarlo más. Aquel cuaderno era la clave. La punta del iceberg de un misterio que estaba a punto de desvelar, y la verdad, sentía, sería devastadora. A partir de ese momento, mi vida perfecta se transformó en una investigación particular, y estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar cuán doloroso pudiera ser el descubrimiento. La inocencia se había desvanecido, y en su lugar, había nacido una determinación fría e implacable. Necesitaba la verdad, y la buscaría a cualquier costo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Observaba a Rafael con una intensidad que rozaba la obsesión, intentando descifrar cada gesto,
cada palabra, cada silencio. Él parecía ajeno a mi creciente angustia, o quizás era un maestro en la disimulación. Me sentía una espía en mi propia casa, y la culpa por invadir su privacidad se mezclaba con la desesperada necesidad de entender lo que estaba sucediendo. El cuaderno de tapa de cuero se convirtió en el epicentro de mis pensamientos. Necesitaba saber lo que estaba escrito allí, el significado de esos símbolos. Mi mente trabajaba incansablemente, buscando una forma de desentrañar ese enigma. Comencé a investigar en Internet sobre idiomas antiguos, símbolos esotéricos, sociedades secretas. Cada búsqueda me llevaba a callejones sin salida, a teorías de conspiración y a información confusa. La frustración crecía, pero la determinación era aún mayor. Recordaba los ojos de Rafael, ese brillo extraño, su palidez, el olor metálico. Todo encajaba en un escenario que no quería aceptar, pero que se volvía cada vez más real. La perfección de nuestro matrimonio se desmoronaba en 1000 pedazos con cada nueva duda, con cada nueva mentira que sentía que se contaba. Una noche, Rafael salió de nuevo para una de sus cenas de negocios. Esta vez, yo estaba preparada. Tan pronto como la puerta se cerró, corrí a la oficina. El cuaderno estaba allí, en el mismo lugar. Con las manos aún temblorosas, pero con una valentía renovada, lo tomé de nuevo. Esta vez, no solo lo hojeé. Fotografié algunas páginas con mi celular, enfocándome en los símbolos y la caligrafía. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la verdad era más importante que cualquier límite. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a llegar hasta el final para obtenerlas. Envié las fotos a una amiga mía, Sofía, que era profesora de historia antigua y lingüística en una universidad. Le expliqué que era un proyecto de investigación para un libro que estaba pensando en escribir, una excusa barata, pero que ella, en su inocencia académica, probablemente aceptaría. Su respuesta llegó unas horas después, y fue un shock. Mariana, esto es fascinante. Parece ser una forma arcaica de un dialecto sumerio, con algunas influencias de símbolos alquímicos. Es algo muy raro de encontrar. ¿Dónde lo conseguiste? Mi corazón se heló. Sumerio. Alquimia. Aquello era mucho más complejo y antiguo de lo que podría haber imaginado. Rafael, el arquitecto moderno y racional, involucrado con algo tan arcaico y misterioso. Sofía se ofreció a ayudarme a traducir algunas partes, pero advirtió que sería un proceso largo y difícil. Acepté, agradecida, pero con un miedo creciente. ¿Qué estaría ocultando Rafael? ¿Qué tipo de secreto requeriría un dialecto muerto y símbolos de una ciencia mística? Cada día que pasaba, la imagen de mi marido perfecto se desintegraba, revelando capas de un desconocido que me aterrorizaba. Yo también empecé a tener pesadillas, imágenes fragmentadas de símbolos, voces susurrantes y la sensación de estar siendo observada. La casa, antes un santuario, ahora parecía un lugar de sombras y secretos. Las traducciones de Sofía comenzaron a llegar, en pequeños fragmentos, y cada uno de ellos era un golpe en mi mundo. Las primeras frases hablaban sobre el pacto, el linaje y el sacrificio necesario. ¿Sacrificio? La palabra resonó en mi mente, fría y aterradora. Rafael, el hombre que me prometió amor eterno, ¿estaría involucrado en algo tan siniestro? Me negaba a creerlo, pero las pruebas se acumulaban. El cuaderno no era un diario de trabajo, sino un registro, quizás un grimorio, de algo mucho más antiguo y peligroso. Me sentía acorralada, dividida entre el amor que aún sentía y el pavor que me consumía. Decidí confrontar a Rafael. No podía seguir viviendo en esa telaraña de mentiras y misterios. Elegí una noche en que él estaba en casa, aparentemente relajado, viendo una película. Mi corazón latía desbocado, y mis manos sudaban. Rafael, comencé, mi voz temblaba ligeramente. Necesitamos hablar. Él pausó la película. Se volvió hacia mí, y sus ojos, por un breve momento, mostraron un destello de algo que no pude identificar: miedo, sorpresa, quizás incluso ira. ¿Sobre qué, mi amor?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Respiré hondo, sosteniendo el celular con las fotos del cuaderno. Sobre esto, dije, extendiéndole el aparato. Su sonrisa desapareció, y el aire en la habitación se volvió pesado, denso,
como si una tormenta estuviera a punto de desatarse sobre nosotros. El secreto estaba a punto de ser revelado, y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Rafael tomó el celular de mi mano, sus ojos fijos en las imágenes del cuaderno. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno solo del sonido de mi propia respiración jadeante y del zumbido distante del televisor que él había pausado. Sus dedos apretaron el aparato con tanta fuerza que temí que lo rompiera. Su rostro, antes tan familiar y amado, se transformó en una máscara de furia y desesperación. ¿Dónde conseguiste esto?, gruñó, su voz baja y peligrosa, una voz que nunca antes había escuchado. No era mi Rafael. Era un extraño, un depredador acorralado. No importa dónde lo conseguí, respondí, intentando mantener la voz firme, a pesar del miedo que me paralizaba. Importa lo que es. ¿Qué son esos símbolos, Rafael? ¿Qué es ese idioma? ¿Qué significa el pacto y el sacrificio necesario? Las palabras salieron de mí como un torrente, cargadas de años de amor y, ahora, de un dolor punzante. Él me miró, y por un instante, vi el dolor en sus ojos, un dolor profundo y antiguo, antes de que la máscara de frialdad regresara. Arrojó el celular al sofá, y el aparato rebotó, cayendo al suelo con un golpe sordo. No lo entiendes, Mariana, dijo, pasándose las manos por el cabello, visiblemente perturbado. No puedes entenderlo. Es algo que me persigue desde antes de nacer. Una herencia, una maldición, llámalo como quieras. Se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, como un animal enjaulado. Mi familia. Somos guardianes. Guardianes de un conocimiento antiguo, de un poder que puede tanto crear como destruir. Y con ese poder, viene una responsabilidad, un precio a pagar. Se detuvo frente a mí, sus ojos ahora llorosos, pero aún con ese brillo extraño. El secreto, Mariana, es que no soy solo Rafael, el arquitecto. Soy el último de un linaje que juró proteger un artefacto, un objeto de inmenso poder. De caer en manos equivocadas. Mi mente intentaba procesar sus palabras. Pero era como si estuviera escuchando una historia de ciencia ficción, algo irreal. ¿Un artefacto? ¿Qué artefacto? ¿Y qué tiene que ver eso con sacrificio?, pregunté, mi voz ahora un susurro. Él suspiró, un suspiro pesado que parecía cargar el peso de siglos. El artefacto es la llave de Astaroth. No es una llave física, sino un conocimiento, un ritual, que permite acceder a dimensiones más allá de la nuestra, manipular la propia realidad. ¿Y el sacrificio? El sacrificio es que, en cada generación, un miembro del linaje debe ofrecer su propia vida para mantener la llave sellada, para impedir que sea usada para el mal. Mi padre lo hizo. Mi abuelo lo hizo. Y ahora, es mi turno. El aire pareció escasear en mis pulmones. Rafael, el hombre que amaba, me estaba diciendo que estaba destinado a morir, a sacrificarse por un secreto ancestral, por un artefacto místico. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma terrible. Las ausencias, las pesadillas, el olor metálico, sangre. El cuaderno con los símbolos sumerios. Todo tenía sentido, un sentido macabro y aterrador. No. No puede ser, balbuceé, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esto es una locura, Rafael. Esto es una secta, un lavado de cerebro. Podemos huir, podemos, él negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. No hay a dónde huir, Mariana. El linaje me encontrará. El pacto es más antiguo que cualquier ley humana. Y si no cumplo mi parte, el caos será liberado. No solo para nosotros, sino para el mundo entero. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos, y sus ojos, antes tan llenos de misterio, ahora desbordaban un dolor genuino. Te amo, Mariana. Más que a nada. Y por eso intenté mantenerte alejada de esto. Quería darte una vida normal, una vida feliz, sin las sombras que me persiguen. Pero eres inteligente, eres persistente. Y ahora lo sabes. Me contó la historia de su familia, un linaje de guardianes que, por generaciones, había protegido a la humanidad de una amenaza interdimensional. El cuaderno era el grimorio de la familia, conteniendo los rituales,
los símbolos y la historia de sus antepasados. Las reuniones de negocios eran encuentros con otros miembros del linaje, los pocos que aún quedaban, para discutir la inminente fecha del sacrificio. El arañazo en el brazo fue de un enfrentamiento con un cazador, alguien que buscaba la llave para sus propios fines nefastos. Con cada palabra, mi mundo se desmoronaba, y la realidad se volvía más extraña y aterradora que cualquier ficción. Estaba casada con un héroe renuente, un hombre destinado a un sacrificio que yo no podía aceptar. La perfección de nuestro amor había sido una ilusión, construida sobre un abismo de secretos y peligros. Y ahora, estaba al borde de ese abismo, sin saber si lograría sostenerme o si caería con él en la oscuridad que lo esperaba. Las horas que siguieron a la revelación fueron un borrón de emociones conflictivas. El shock inicial dio paso a una ira profunda, ira por haber sido engañada, por haber vivido una mentira, por haber amado a un hombre que guardaba un secreto tan monumental. Pero, debajo de la ira, había un miedo paralizante. Miedo a perder a Rafael, miedo a lo desconocido, miedo al destino que él me había descrito. Lo amaba, y ese amor, por más herido que estuviera, era real. No podía simplemente aceptar que él estaba condenado a un sacrificio. Mi mente, antes enfocada en desvelar el misterio, ahora se volcaba a una única pregunta: ¿cómo impedir lo inevitable? Rafael, por su parte, parecía aliviado por haber finalmente compartido su carga, pero también exhausto. Me explicó los detalles del pacto, la historia de la llave de Astaroth, y cómo el linaje de su familia había sido elegido para protegerla. Contó sobre los cazadores, individuos o grupos que, a lo largo de la historia, intentaron apoderarse de la llave para fines egoístas, buscando poder ilimitado. El sacrificio, dijo, era la única forma de redefinir el sello. De garantizar que la llave permaneciera inactiva por una generación más. La fecha del próximo sacrificio se acercaba rápidamente. Y él ya había hecho los preparativos, aceptando su destino con una resignación que me partía el corazón. Me negué a aceptar. No puede ser la única manera, Rafael. Argumentaba, mi voz ahogada por las lágrimas. Debe haber otra forma. Un conocimiento tan antiguo debe tener lagunas, alternativas. Él me miraba con cariño, pero con una tristeza profunda. Lo busqué, Mariana. Mis antepasados lo buscaron. No hay. El pacto es inquebrantable. Pero yo no me daría por vencida. Si él era el último de su linaje, quizás yo podría ser la primera de una nueva, una que encontraría una solución. Me adentré en el grimorio, con la ayuda de Sofía, quien, aunque conmocionada por la verdad, prometió su apoyo. Ella se convirtió en mi cómplice, mi única aliada en este mundo de secretos y magia antigua. Pasamos días y noches inclinadas sobre las páginas del cuaderno, traduciendo, interpretando, buscando cualquier indicio de una salida. Descubrimos que la llave de Astaroth no era solo un artefacto de poder, sino también un ser, una entidad aprisionada que anhelaba la libertad. El sacrificio no era solo para sellarla, sino para alimentarla, mantenerla dormida. Era un ciclo vicioso, una prisión para la entidad y una condena para el linaje de Rafael. Con cada nuevo descubrimiento, la situación parecía más desesperada, pero también más clara. No se trataba solo de salvar a Rafael, sino de romper un ciclo de dolor y sacrificio que duraba siglos. Encontramos un pasaje, casi ilegible, que hablaba sobre un ritual de desvinculación, una forma de separar el linaje del pacto, de liberar la llave sin la necesidad de sacrificio. Era un ritual peligroso, que exigía un poder de voluntad inmenso y un conocimiento profundo de las energías arcanas. Rafael, al leer el pasaje, se mostró escéptico. Esto es una leyenda, Mariana. Nadie lo ha logrado jamás. Es más probable que nos destruya que nos libere. Pero yo veía una chispa de esperanza en sus ojos, una pequeña llama que estaba decidida a alimentar. Decidimos intentarlo. Yo, la mujer que hasta hace pocos días vivía una vida común, ahora estaba inmersa en estudios de magia antigua, símbolos y rituales. Rafael, el arquitecto racional, se convirtió en mi mentor, guiándome a través de los peligros y complejidades del grimorio. Nuestras noches estaban llenas de susurros en sumerio, con el humo de inciensos extraños y con la energía palpable que emanaba de las páginas del cuaderno. El amor que nos unía, antes basado en la perfección, ahora se fortalecía en la lucha, en la complicidad ante un enemigo invisible y milenario. Ya no era un cuento de hadas,
sino una épica batalla por la vida, por el amor y por la libertad. La fecha del sacrificio se acercaba. Teníamos solo unas semanas para dominar el ritual de desvinculación. La presión era inmensa, y el miedo, un compañero constante. Pero yo miraba a Rafael, al hombre que amaba, y veía no solo al héroe renuente, sino al compañero que estaba dispuesto a luchar a mi lado, incluso contra el destino. Sabía que el viaje sería peligroso, que podríamos fallar, que el precio del fracaso sería la vida de Rafael y, quizás, la mía. Pero estaba lista. Estaba lista para luchar contra el destino, contra las sombras, contra todo lo que amenazaba nuestro amor. Porque, al final de cuentas, el mayor secreto que Rafael guardaba no era la llave de Astaroth, sino la fuerza inquebrantable de nuestro amor, capaz de desafiar incluso las maldiciones más antiguas. Y esa era una verdad que estaba dispuesta a defender con mi propia vida. Lo que sucedería a continuación, ni siquiera los antiguos grimorios podrían predecir, pero una cosa era segura: no me rendiría con Rafael, sin importar el costo. Y esa era mi promesa, susurrada al viento, sellada con la fuerza de un amor que se negaba a ser roto. La preparación para el ritual de desvinculación consumió cada fibra de nuestro ser. El grimorio, antes un objeto de pavor, se convirtió en nuestra guía, nuestro mapa para la salvación. Sofía, con su experiencia en lenguas antiguas, fue fundamental para desentrañar los matices más complejos de los textos sumerios, revelando capas de significado que Rafael y yo, solos, jamás habríamos alcanzado. Descubrimos que el ritual exigía no solo la recitación de encantamientos específicos, sino también la creación de un círculo de protección con hierbas raras y cristales energizados, y la conjuración de elementos que representaban la esencia de la vida y de la muerte. Cada paso era meticuloso, peligroso, y cualquier error podría tener consecuencias catastróficas. Rafael, con su mente analítica de arquitecto, transformó nuestra oficina en un laboratorio místico. Dibujos complejos de diagramas astrales cubrían las paredes, y el olor a incienso y hierbas quemadas se convirtió en el perfume constante de nuestra casa. Él me enseñaba sobre las corrientes de energía, sobre la importancia de la intención y la concentración. Yo, por mi parte, me dedicaba a memorizar los largos encantamientos en sumerio, sintiendo las palabras antiguas vibrar en mi lengua, como si estuvieran despertando algo adormecido dentro de mí. Cada día me sentía menos la mujer ingenua que se casó con un cuento de hadas y más una guerrera, lista para enfrentar lo desconocido junto al hombre que amaba. Los cazadores no nos dieron tregua. Recibíamos mensajes velados, amenazas anónimas, y sentíamos la presencia de ojos invisibles observándonos. Rafael tuvo que usar todo su conocimiento y astucia para despistarlos, creando rutas falsas, desactivando sistemas de seguridad e incluso confrontando a algunos de ellos en callejones oscuros. Él regresaba a casa herido, exhausto, pero con una determinación inquebrantable. Yo cuidaba sus heridas, y cada toque, cada curita, era un recordatorio de por qué estábamos luchando. No era solo por nosotros, sino por un futuro donde el amor no fuera rehén de un pacto ancestral.